Bueno, chicos, hoy tenemos con nosotros a Guadalupe Sánchez, que nos acompaña porque acaba de publicar su libro Crónica de la Degradación Democrática Española. ¿La acabas de publicar? ¿Cuándo se ha publicado esto? Salió a la venta ayer, el día 3. Ah, vale, porque yo lo tengo desde un tío... Claro, que muchas veces yo digo, se acaba de publicar y rollo de no, todavía no ha salido, faltan 4 días. Y yo, vale. Eres un privilegiado. Soy un privilegiado. Obviamente, sí. ¿Sabes? Todas mis cualidades innatas están enfocadas a eso. Lo has publicado justo el mismo día. Fíjate, el otro día entrevisté a Jano García, que también publicaba antes de ayer, creo, el libro. Me ha dicho, no les va a gustar mi libro a los constitucionalistas, así que este va a ser como el yin y el yang. El otro día tuvimos a Jano García en su deriva contra la falacia de las mayorías y la democracia, y hoy tenemos a Guadalupe Sánchez defendiendo el orden democrático español, la Constitución y lo que vienen a ser las democracias liberales. Así es de hecho como empieza el libro. Tu libro de hecho empieza con una defensa de lo que entiendes como el orden democrático liberal, que también podemos entenderlo como lo que nos encontramos con las democracias liberales en Occidente. ¿En qué consiste todo esto? ¿Cuáles son los valores que tú defiendes y que crees que ahora mismo están en peligro de acuerdo a la deriva que lleva este gobierno? El orden liberal fundamentalmente lo podemos resumir como un estado en el que un estado garante y facilitador fundamentado en torno al individuo, ¿de acuerdo? Es cierto que hay distintos modelos de estados democráticos liberales, hay algunos que tienen un corte más socialdemócrata, otros tienen, como digo, un corte más liberal, pero lo que tienen en común es que las diferentes constituciones y los ordenamientos jurídicos giran en torno a dos conceptos fundamentales. Uno, la división de poderes, es decir, la existencia de contrapesos a lo que sería el poder absoluto, el clásico poder ejecutivo, y el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Eso es el orden liberal, para que lo entiendan nuestros oyentes, nuestros espectadores. Y bueno, es muy importante entender lo que es los fundamentos del orden liberal, porque las sociedades occidentales nos hemos embarcado en una especie de deriva en la que los ciudadanos únicamente se preocupan por la inmediatez de lo económico y desconocen los fundamentos de la democracia y de qué es lo que tienen que ser, por qué son necesarias unas instituciones neutrales que, en lugar de convertirse en órganos de propaganda y de ejecución de las órdenes del Ejecutivo, estén al servicio del ciudadano. La deriva que estamos viviendo en Occidente, lamentablemente, lo que se está traduciendo es que el Estado está transitando de ese concepto de garante y facilitador a otro que es, digamos que, proveedor intrusivo. Fíjate que no digo que sea intervencionista, no, va mucho más allá, es hasta intrusivo, porque no solo se dedica a regular la convivencia en el espacio público, sino que también se entromete en la esfera privada del ciudadano. Y esa es la deriva en la que estamos ahora mismo involucrados, y en el libro pues hago una defensa, o lo intento al menos, de lo que debería ser un orden liberal y por qué es importante que todos los españoles seamos conscientes de que hay crisis. Las crisis económicas son importantes, pero las institucionales igual o incluso más. Hay una cosa que yo creo que todos los que defendéis estas cuestiones señaláis, y es el hecho de hemos llegado a unas cotas de comodidad o confort en las cuales damos por hecho que hay determinadas libertades y hay determinadas cualidades que tiene la forma en la que nosotros pues podemos desarrollarnos y relacionarnos los unos con los otros, que damos por hecho. Es decir, es un poco como que todas las libertades conseguidas las entendemos como si fuesen algo que jamás va que les damos por sentado, o que jamás se le va a dar la vuelta, y sin embargo
poco a poco existen diferentes fuerzas que empiezan a mellar y empiezan a socavar todas estas libertades y somos muy incapaces a la hora de reaccionar a estos elementos. Es cierto que el hecho de vivir, por suerte, 40 años de paz, una paz en Occidente que hemos tenido varias generaciones la suerte de disfrutar, pues ha llevado a muchos ciudadanos a considerar que la democracia la podemos dar por sentada. Y cuando hablo de la democracia no hablo de echar un voto en la urna, hablo de entendida como un sistema en el que existen contrapesos al poder y un sistema en el que las instituciones tienen razón de ser en garantizar, como digo, los derechos y libertades de los ciudadanos. El problema, además, Sergio, es que mucha gente cree que el tránsito de una democracia a una dictadura o a una autocracia es como algo muy convulso, ¿verdad? Que tiene que haber un golpe de Estado, que tiene que declararse una guerra, que tiene que llegar un señor y asomarse a un balcón y decir que a la cárcel con todos los disidentes o se pone a ejecutarlos. Y muchas veces este tránsito no se produce por una revolución. ¿Vale? Tenemos que el concepto de revolución posmoderno es mucho más complicado porque digamos que mientras que las revoluciones siempre han surgido en la calle y de la calle se han trasladado a los gobiernos y ergo a las normas, a las instituciones y a las leyes, las revoluciones posmodernas se hacen con el BOE. Y tú puedes pensar, qué exagerada. No, es la verdad. Bueno, pues las revoluciones posmodernas se hacen con el BOE y esto es algo que dijo en su momento Carmen Calvo cuando era vicepresidenta, que las revoluciones había que hacerlas ya desde el BOE y es a lo que estamos asistiendo. Nosotros tenemos, mira, cuando hablamos de la Constitución, los constitucionalistas, mucha gente nos toma un poquito a guasa porque considera que identificamos la Constitución como quien un creyente hace con la Biblia o con el Corán. Y no es eso, es decir, no nos referimos a la Constitución como un libro de normas inmutable hasta el punto de que fueran dogmas. El motivo por el que le tenemos aprecio a la Constitución es porque conformó un marco de convivencia, ¿vale? Un marco de derechos que permitía a la sociedad convivir, valga la redundancia, de modo que cuando existiera un conflicto, una colisión entre derechos, pues se pudiera ponderar hasta dónde llegaba cada uno, de modo que todos más o menos pudiéramos vivir con un grado de libertad muy aceptable, el máximo posible. ¿Cuál es el problema? Pues que por la puerta de atrás y a través de leyes, algunas orgánicas y otras no, nos hemos embarcado en un proceso de degradación legislativa que está vaciando de contenido muchos derechos, es decir, que formalmente están reconocidos en la Constitución como tal, pero que luego en la práctica, en nuestro día a día, pues cada vez van siendo más limitados. Ahora mira, el último ejemplo que le va a sonar mucho a la gente lo estamos viviendo con la nueva ley de vivienda. ¿Vale? No existe un derecho a la vivienda, ni en la Constitución española, ni en las constituciones occidentales modernas. Hay mucha gente que se ampara a una parte de la Constitución española donde sí que habla de que todo español tendría derecho a una vivienda. Es que eso no es un derecho, eso es una directriz para informar la actuación de los poderes públicos. Es decir, el derecho que existe es el derecho a la propiedad privada. Luego es cierto que la Constitución establece como guías, directrices que deben informar las políticas de los poderes públicos, el facilitar a los españoles el acceso a una vivienda. ¿Cómo? Pues con políticas públicas. Es decir, que el Estado tome medidas para que todos los españoles puedan acceder a una vivienda. Pero ¿por qué te digo que no es un derecho? Es muy sencillo. Mira, los derechos tienen un elemento subjetivo que permite al ciudadano acudir a las instituciones, a los tribunales, a reclamarlo. Es decir, accionar
ante el Estado ese derecho. Tú puedes acudir a los tribunales o ante las instituciones porque consideras que se ha vulnerado tu derecho a la propiedad privada con alguna ley o con alguna decisión. Pero tú no puedes acudir a las instituciones a reclamar que el Estado te provea de una vivienda digna. Tú puedes reclamar a los políticos con tu voto que establezcan medidas que faciliten a los españoles el acceso a la vivienda. ¿Cómo? Pues construyendo más viviendas públicas, con que tengan un precio más accesible, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes exigirle a un tribunal que dicte una sentencia que obligue al gobierno de España o al de tu comunidad autónoma a facilitarte una vivienda, porque el derecho a la vivienda, como digo, es una directriz que debe informar la manera de las políticas sociales de los partidos políticos, de los poderes públicos, pero no puede un español acudir a los tribunales a exigirlo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Con este tipo de leyes, como la ley de vivienda, están vaciando de contenido el derecho a la propiedad privada y creando uno que no existe en nuestra Constitución, que es el derecho a la vivienda. ¿Cómo lo están haciendo? Pues esas políticas públicas que deberían poner en práctica para cumplir con ese mandato constitucional las están cargando a los hombros de los ciudadanos. ¿Cómo garantizamos el derecho a la vivienda? Pues que cada vez le sea más difícil al propietario de una vivienda desahuciar al inquilino que impaga, por ejemplo, lo que se llama la inquiocupación. Cambiando las reglas procesales en los procesos de desahucio para que sea cada vez más caro y más complejo. Ahora, por ejemplo, estaba la propuesta de poner un impuesto del 20% a quienes vendan la vivienda antes de 2 años desde que la compraron. Es decir, van limitando cada vez más lo que puedes hacer con tu propiedad y van creando un derecho que no existe. Y esto está pasando, como digo, en muchos ámbitos. Lo hicieron ya y quienes nos siguen a ti y a mí nos han escuchado hablar mucho al respecto con la presunción de inocencia. La presunción de inocencia en el proceso penal nadie la cuestiona, es decir, de las puertas del juzgado para adentro, evidentemente rige la presunción de inocencia, como no puede ser de otra forma, no porque lo diga la Constitución únicamente, sino numerosos tratados internacionales ratificados por España, pero la dimensión social de esa presunción de inocencia, que también está reconocida en algunos ámbitos de nuestro ordenamiento, ya sabes, yo siempre menciono la famosa Directiva Europea 343/2016, pues esa dimensión social cada vez se ha ido desnaturalizando más. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en los casos de violencia de género, pues permitiendo que una mujer que está considerando denunciar o incluso que interpuso una denuncia contra su pareja o expareja y ha acabado en sentencia absolutoria, pues pueda ser considerada víctima por los servicios sociales de la administración correspondiente y acceder a una serie de prestaciones o de prerrogativas. Eso es vaciar de contenido un derecho y eso va calando en la sociedad. Es como la gota china, ¿de acuerdo? Va calando, va calando, va calando y al final, pues en la concepción ciudadana creas esa ilusión de que existe un derecho que pueden reclamar, hablamos por ejemplo de la vivienda, a costa de privar a otro ciudadano de un derecho que sí que está formalmente reconocido en la Constitución, como es el de la propiedad privada. Escuchas a los inquilinos decir, bueno, es que yo no pago, pero si soy vulnerable o me viene mal o tengo, cada vez se escucha más eso. ¿Por qué me tengo que marchar de la vivienda? Pues mira, yo siempre digo que no es algo que ya se ha probado antes, ya se ha experimentado. En ningún país donde no se respeta la propiedad privada existe verdadera democracia ni se respetan los derechos fundamentales. Todos acaban no es el único requisito indispensable, es decir, no solo hay que respetar la propiedad privada, sino otros muchos elementos, libertad de expresión, presunción de inocencia, etcétera, etcétera, pero sí que es condición necesaria. ¿Vale? No es la única, pero sí que es necesario que se respete la propiedad privada. Y vivimos en una deriva muy peligrosa a ese respecto también. En el libro hablas, por ejemplo, de
ocupas una parte muy importante del libro, hablar de cómo se ha utilizado la pandemia del COVID para precisamente, a partir de todo el miedo, toda la frustración y toda la histeria que conlleva pues una alarma de estas condiciones, cómo se utilizó para socavar muchas de estas libertades o muchos de estos elementos que podían servir como contrapoder para el Ejecutivo o el Legislativo. Sí, yo lo llamo que la pandemia fue una ventana de oportunidad, ¿verdad? Yo creo que muchos testearon cuál era la capacidad de aguante del ciudadano. ¿Tú crees que fue una decisión consciente esta o que...? No fue consciente en el sentido de que se hizo y dijeron, venga, vamos a hacerlo así para apretar cuanto más mejor, pero digamos que fue algo gradual. Rebasaban un límite o subían un peldaño y decían, pues no ha pasado nada, vamos a subir un peldaño más, hasta tal punto fue así que se llegó a cerrar el Congreso de los Diputados en plena declaración de estado de alarma, cuando el único contrapoder para contrarrestar, para evaluar las decisiones del Ejecutivo en un estado de alarma, precisamente era el Congreso. Es que era el único contrapoder que existía, porque digamos que el resto del Estado estaba en stand-by. Vamos a decir que las instituciones estaban también confinadas, de acuerdo, hasta el Poder Judicial, es decir, salvo para actuaciones urgentes, detenidos y tal, ya sabemos, estaba todo en stand-by. Pues hasta llegaron a cerrar el Congreso. O sea, se fueron subiendo peldaños y se fue testeando hasta dónde eran capaces de llegar sin que la gente estallase. Yo, con el tema de la vacuna, mira que yo no estoy en el grupo antivacunas, ni lo de los chips en las mascarillas, ni nada de eso. Pero yo siempre he defendido que la vacunación tiene que ser algo voluntario. Tú no puedes imponerle a nadie la vacuna y mucho menos de manera indirecta. Es decir, bueno, venga, como no puedo sacar una ley que te obliga a vacunarte porque me la van a declarar inconstitucional, si no en España, cuando lleguemos a Europa, pues lo que vamos a hacer es imponer un montón de restricciones para que si no te vacunas tú no puedas hacer vida normal. Es decir, crear ciudadanos de primera y de segunda. Aquello fue una auténtica barbaridad, y yo observé a muchos compañeros periodistas decir auténticas barbaridades durante la pandemia para justificar todo aquello, y me hace mucha gracia porque es gente que cuando ahora hace unos meses ha habido protestas en China por los confinamientos estos tan estrictos que había, que ahora ya se han acabado, pero acuérdate que en China te confinaban ya no tú en tu propio edificio, sino que te llegaban a especies de granjas COVID y allí te encerraban y no se volvía a saber de ti. Pues cuando los ciudadanos chinos estallaron ante estas medidas totalmente desproporcionadas e inhumanas en muchos casos, había aquí gente diciendo muy bien, es que ya está bien que China vulnera los derechos humanos y esto es intolerable. Y luego esos mismos compañeros, yo los había tenido en la radio pidiendo que a los no vacunados no se les permitiese acudir a sus puestos de trabajo, no se les permitiese entrar a bares y a locales o a comercios y poco menos que se les permitiese vivir, pero de las puertas de su casa hacia adentro. Es decir, algo no muy distinto a lo que sucedía en China. Entonces, bueno, ya te digo que cuando se utiliza la seguridad, el miedo a la muerte, como herramienta política para implantar medidas de corte autoritario o pseudoautoritario, es decir, restrictivas o limitativas de derecho, la capacidad de aguante del ser humano y sobre todo de las sociedades occidentales ha demostrado ser preocupante, porque una cosa son las primeras semanas donde evidentemente todo el mundo, nadie sabía lo que era el virus y tal, pero es que estuvimos 2 años, que se dice rápido, es que olvidamos muy poco, estuvimos 2 años con medidas totalmente absurdas. Yo recuerdo algunas en el libro, no sé si recuerdas cuando salimos del primer estado de alarma. El comité de expertos.
el comité de expertos, pero es que aquello fue todo un despropósito. Y yo recuerdo que cuando Lo que se salió la quería y no se noticia y podía estalló lo hacer. de que el comité de expertos eran los padres, que no había existido, yo recuerdo que hubo mucho run run, y esto es inconcebible, madre mía, lo que ha sucedido y demás, pero se apagó muy rápido el rollo de, no, estos tíos básicamente nos han hecho el tocomocho aquí y nosotros nos hemos indignado durante 20 minutos y le hemos dicho, bueno, vale, sí, la pandemia, lo que tú quieras, pero... Sergio, ha sucedido con las mascarillas. Yo siempre he dicho que las mascarillas en el transporte público son el recuerdo del rebaño que estamos dispuestos a llegar a ser, porque las mascarillas en el transporte público las retiraron porque una asociación formuló un recurso contencioso, una demanda, se admitió a trámite y el juzgado requirió a Sanidad las actas, los informes, los documentos de esos expertos que decían que era necesario mantener por cuestiones sanitarias la mascarilla en el transporte público. Qué casualidad que sorpresivamente, porque se lo estaban guardando para las elecciones y lo sabemos todos, sorpresivamente Darias anunció que retiraban las mascarillas del transporte público el día justo antes en el que vencía el plazo para entregar esa documentación en el juzgado, con lo cual, claro, ya no tenía sentido facilitarla porque la demanda quedaba sin objeto. Bueno, y lo del comité de expertos, tú lo cuentas en el libro, pero recuérdalo para la gente que a lo mejor Sí. ya... Mira, en esa época, finales de abril, principios de mayo, hubo dos comités diferentes, ¿de acuerdo? Uno, el que diseñó los cambios de fase, que ese sí que conocemos quiénes son, bueno, pues todo gente muy, como se dice ahora, peso de state of mind, ¿de Sí. acuerdo? Algunos son viejos conocidos, por ejemplo, uno de ellos, que era asesor, por entonces asesor de sanidad, se hizo famoso hace pocos meses explicando que había una sentencia del tribunal, porque saben de todo, son expertos en todo, explicando que había una sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a Irene Montero y a la Fiscalía con lo de la ley del solo sí es sí y el derecho transitorio. Una intervención en Radio Televisión Española que ya digo que quedó muy mal porque a los pocos días se pronunció ya el Supremo y se acabó. Pero bueno, estos señores diseñaron la fase 0, la fase 1, la fase 2, y bueno, había medidas totalmente, no sé si lo recuerdas, pues en unas podías bajar pero solo subir 4 personas en el coche, pero todos con mascarilla, pero, ir al supermercado, pero los Claro, niños podían ir si al convivías con estas supermercado, personas, sí que podías estar sí podían ir sentado. al estanco, pero no podían, las unidades de convivencia ampliadas si vivías soltero, bueno, auténticos despropósitos, auténticos despropósitos. Entonces teníamos el comité que diseñó el sistema de las fases y luego otro comité que era el que decidía qué territorios iban pasando de fase. Ese es el comité inexistente, porque lo vendieron como que pues se habían aglutinado allí auténticas eminencias científicas para decidir con los índices sanitarios en cuestión qué comunidades pasaban de fase y qué comunidades no, que qué casualidad, siempre las decisiones iban en perjuicio de Madrid. Ya sabes, cositas que pasaban, por mucho que hubiera otras comunidades que estuviesen manifiestamente peor, como Cataluña. ¿Y qué es lo que acabó sucediendo? Pues que no había expertos, eran los funcionarios que llevan trabajando mucho tiempo en sanidad y en las distintas autonomías, pues eran los que Fernando Simón nos vendía como unos señores muy prominentes de los que no podía dar su identidad para proteger su intimidad Claro, claro, claro. ante la opinión pública. Así que nunca existió ese comité. Tanto es así, mira, yo recuerdo además que se intentaron filtrar las actas para decir, ¿veis? Todos los que decía que esto no existía era un bulo porque se han levantado actas. Mira, filtraron unas fotocopias que ya sabes que filtrar la fotocopia y no el PDF en sí se hace para que no puedas consultar los metadatos del documento. Pero aún así se sabe, vamos a ver, es evidente que esas actas se prepararon ad hoc para filtrarlas, creo que se filtraron al diario.
pues se prepararon ad hoc porque en Sanidad está en vigor una orden que desde la época del PP de que todos los documentos se hagan con este timbre oficial, lo que se llama el código de verificación segura. Ya sabes que tú tienes un código, lo metes en la página web y puedes ver cuándo se realizó el documento, quién lo firmó, etcétera. Es decir, los metadatos del documento. Pues estaban escritos, algún documento tan importante como las actas se habían escrito en folios normales, es decir, no aparecía ese código de verificación segura que es obligatorio. Así que pues eso fue otra gran estafa que, pues que a la gente ha olvidado y que yo creo que es importante, o creí importante recordar a la hora de hacer el libro. Los confinamientos también fueron ilegales y todas las multas que se pusieron a partir de estos confinamientos también se ha dado marcha atrás con respecto a esto. Sí, los 2 estados de alarma, mira, hemos tenido durante la pandemia tres recursos de inconstitucionalidad y 2 recursos de amparo. Dos de los 3 recursos de inconstitucionalidad se refieren a las 2 declaraciones de estado de alarma, ¿vale? Con su respectiva prórroga, el segundo, ya sabes, la infame prórroga de 6 meses. Y en otro recurso de inconstitucionalidad se refiere al nombramiento de Pablo Iglesias como miembro de la Comisión de Seguridad del CNI, aprovechando el segundo decreto del primer estado de alarma. Yo voy a poner a la gente un poquito en contexto. Nos confinan después del 8M, porque el 9M, cuando el 8M no había motivo de qué preocuparse. Luego te preguntaré por eso, entraremos en eso. Nos iba la vida en ello. De pronto al día siguiente los ratios de infección habían subido preocupantemente y teníamos que confinarnos todo. Bueno, pues nos confinan. El primer decreto que se dicta, evidentemente, es el de declaración de estado de alarma por el Consejo de Ministros. Y inmediatamente después se dicta uno adoptando medidas urgentes en materia económica y social para paliar los efectos de la COVID-19 y de los confinamientos. Bueno, pues en ese decreto de medidas urgentes, Pedro Sánchez aprovecha para colar a través de una disposición allí en el decreto a Pablo Iglesias en el CNI. ¿De acuerdo? Eso también se declara inconstitucional. Y luego hay 2 recursos de amparo que tienen que ver con el cierre del Congreso, que también se van por amparo y no por inconstitucionalidad, porque se trató de una decisión de la mesa del Congreso que recurrieron los diputados de Vox porque entendían que había una vulneración de sus derechos y fueron acogidos por el Tribunal Constitucional. Además, estas sentencias son especialmente importantes porque en una de ellas se dice, se recoge una declaración que debería haber hecho dimitir a cualquier gobierno en una democracia sana, porque la nuestra no es una democracia sana, es una democracia que está, pues eso, muy deteriorada. En el recurso de amparo se dice que el gobierno aprovechó la alarma, es decir, con todo lo que ello conlleva, porque la alarma al final es aprovechar el miedo, es aprovechar la enfermedad y la muerte para gobernar sustrayéndose del control de los contrapesos democráticos. Como digo, el único contrapeso que hay durante un estado de alarma a la labor del Ejecutivo es el Parlamento, donde tiene que ir a rendir cuentas de las decisiones que se toman durante la alarma, es decir, a explicar a los ciudadanos y a los partidos políticos que nos representan en el Congreso qué es lo que se está haciendo y por qué. Pues se cerró el Congreso. Mucha gente dice, bueno, pero es que Pedro Sánchez ha dicho que él lo volvería a hacer otra vez, que no se arrepiente de nada. Porque Pedro Sánchez lo que quiere dar a entender el gobierno es que el Constitucional lo que declara es que, bueno, que como la alarma es inconstitucional, pues ante la pandemia lo que teníamos que haber hecho cada uno es lo que nos hubiera dado la real gana. Y no es así, no es eso lo que dice la sentencia. La sentencia lo que dice es que entre todas las herramientas posibles para confinarnos,
¿de acuerdo? Porque hay herramientas previstas en nuestro ordenamiento jurídico, concretamente en una ley orgánica del año 81 que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Pues bien, entre todas esas herramientas, eligió la que le permitía gobernar con una mayor laxitud de control por parte de los contrapesos. ¿Por qué? Porque, primero, el confinamiento no fue una mera limitación de derechos, que es para lo que está previsto el estado de alarma. El estado de alarma está previsto para cuando se produce una emergencia, una alerta sanitaria, y es necesario limitar algunos derechos, pues poder adoptar una serie de medidas. Pues bien, la limitación fue tan fuerte, tan intensa, que acabó convirtiéndose en restricción. Y cuando se restringe un derecho, no solo se limita, lo que hay que declarar es el estado de excepción. Y decir, bueno, ¿y por qué ante la duda no eligieron lo más garantista? Pues porque el estado de excepción, si bien les permitía tomar muchas más medidas, es decir, llegar incluso a registrar domicilios sin orden judicial, llegado el caso, pues aunque las medidas a adoptar podían ser más gravosas, requiere de un mayor control parlamentario, es decir, es el Parlamento el que autoriza al gobierno. Y ante esto, Sánchez, quienes diseñaron la alarma, decidieron, además, esto fue evidente con el tiempo, porque tú puedes decir que al principio, vale, no fueron conscientes, pero como digo, fueron subiendo peldaños, fueron testeando, y tú sabes lo que es gobernar a base de reales decretos sin tener que someterte ignorando totalmente el legislativo, sin tener que pedir la convalidación de tus medidas, ni someterte al régimen de mayorías para aprobar leyes ordinarias o leyes orgánicas. Se encontraron muy cómodos y, claro, y lo que iban haciendo era prorrogando de manera innecesaria. Recuerda que también incluso negaron la posibilidad de un plan B, que luego de pronto empezaron a aplicar en cuanto se acabó el estado de alarma. No había plan B, había que mantener el estado de alarma porque si no, no podían mantenerse los ERTE, no sé si lo recuerdas. Sí, sí. Eso fue una de las mentiras de Pedro Sánchez, y fue acabar el estado de alarma y empezar a aplicarse en plan B en aquellos territorios donde la incidencia pues empezaba a ser preocupante. O sea, digamos que tuvimos una pandemia sanitaria, pero también una pandemia de mentiras, y además de mentiras que abocaron a que quienes nos gobiernan tuvieran una concepción pseudo-autoritaria del poder, ¿verdad? Creo que fue Arcadi Espada quien dijo que el estado de alarma lo que había demostrado es que éramos gente obediente en general, porque no habíamos pataleado demasiado y habíamos más o menos pues sido mansos a la hora de aceptar todas estas cacicadas que se proponían desde las autoridades. Te quería preguntar por el inicio de todo eso, que tú lo has señalado antes, cuando básicamente en Italia estaban en unas condiciones catastróficas y teníamos muchas veces los ojos puestos en otros países, pero sin embargo en España había algo muy importante que celebrar, que tenía una gran importancia política, que era el 8M, porque además se lo estaban disputando, recuerdo en esos momentos, Carmen Calvo e Irene Montero, por a ver quién era la cara que iba a tener más influencia y más relevancia a la hora de pues celebrar la fiesta de las mujeres en España y demás. Irene Montero traía bajo el brazo la ley del solo sí es sí y demás, y era muy inconveniente para ellos el hecho de establecer cualquier tipo de precaución o tomar medidas para que en caso de que nos impactase el COVID-19, como al final lo acabó haciendo, pues no fuese, sobre todo en la primera ola, con la fuerza y con la intensidad con la que sí que nos golpeó. Y al final, pues lo que sucedió es que eso, un día después del 8M y tal, dijeron, no, ahora ya es el estado de alarma y demás. Incluso tuvimos a Carmen Calvo con lo de nos va la vida en ello, tuvimos a Irene Montero, en plan, no, tal, todos deberían venir. La famosa pregunta que le hicieron a Fernando Simón, de ¿usted recomendaría que su hija fuese? Y dice, bueno, si ella quiere, ¿por qué no, no? Entonces, yo recuerdo que en un principio, como
la opinión pública fue muy crítica con la actuación que había tenido el gobierno. Y recuerdo que además durante la primera ola y durante un tiempo España fue el país que más afectado en el mundo estaba en ese momento por el coronavirus, que más muertos por cada 100.000 habitantes teníamos, que peor gestión habíamos tenido del primer impacto. Pero de alguna manera entiendo que gracias a la audacia de ciertos medios de comunicación y las narrativas que se defienden muy vehementemente desde ciertos medios, ahora parece, según el relato que escuchamos día a día, que la responsable de todo esto fue más Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y con el protocolo de la vergüenza que mató a no sé cuántos ancianos y todo esto, y todo el mundo se está olvidando de que Isabel Díaz Ayuso estaba pidiendo medidas al gobierno semanas antes de que se diese el estado de alarma, cuando el gobierno estaba diciendo que no pasaba nada, y todos los que ahora, muchos de esos periodistas que ahora señalan a Isabel Díaz Ayuso y a la Comunidad de Madrid como aquellos que dejaron morir ancianos, cuando la Comunidad de Madrid estaba pidiendo medidas contra el coronavirus, estaban diciendo que eso era catastrofista, que es que había que celebrar el 8M, que es que aquí lo que pasaba es que los fachas estaban conspirando muy fuerte y todas estas cuestiones. Sí, y vídeos usando los sujetadores de mascarillas para reírse de los alarmistas, sí, lo recuerdo muy bien. Sí, esa además fue Rocío Vidal, a la que yo conozco bastante bien, pero bueno, a ver. La responsabilidad del feminismo institucional en los orígenes de la pandemia, por desgracia, no puede perseguirse desde una perspectiva jurídica, hablo penal, o incluso de responsabilidad extracontractual o patrimonial del Estado, porque es necesario establecer el vínculo de la causalidad. Es decir, tú tienes que demostrar que la persona que se infectó y falleció por COVID lo hizo en las manifestaciones del 8M, y eso es que es prácticamente desde un punto de vista médico imposible, desde un punto de vista forense imposible. Pero yo creo que nos hemos olvidado de que llevábamos semanas desde finales de febrero, principios de febrero incluso, donde ya era manifiesto, no solo por lo que estaba sucediendo en Italia, sino por numerosos informes de agencias europeas especializadas en este tipo de temas, que advertían de que había que ir suspendiendo eventos masivos. Sucedió con un congreso médico, de farmacia o de enfermería. Sucedieron con algunas reuniones que estaban previstas, ¿no? Creo que hubo también una reunión, no sé si era evangelista o algo así, que también se suspendió. Pero sin embargo, el 8M había que salir a la calle. ¿Por qué? Porque a raíz del caso de La Manada, que recordemos que había sido prácticamente un año antes, un poco más, año y medio antes, la izquierda se había dado cuenta de que podía utilizar el feminismo para legitimarse en la calle y legitimar las medidas que estaban a punto de adoptar en el gobierno. Recordemos además que el anteproyecto de ley que tenían previsto apoyar con el sí es sí, pues iba mucho más lejos de lo que al final llegó, y eso que con el que sacaron, llevamos ya más de 1.000 agresores sexuales en la calle. Que los datos del Consejo General de Poder Judicial dicen 1.000, pero solo están publicando la mitad de los tribunales superiores de justicia y de audiencias provinciales, así que estaremos en torno a los 2.000 seguramente, 1.500, 2.000. Bueno, pues la ley que tenían prevista era todavía peor, Sergio, era todavía peor, pero ellos, ya te digo, encontraban en la calle, en el 8M, la manera de legitimarse. Las manifestaciones del 8M a raíz del caso de La Manada eran todo un éxito. Entonces había que salir a la calle otra vez, porque el Ministerio de Igualdad tenía que, digamos que, justificar su existencia y las leyes y las medidas y decisiones y campañas que se iban a tomar. Así que, bueno, pues fue una enorme irresponsabilidad. Tú has citado Carmen Calvo, has citado a Fernando Simón. A mí me parece muy relevante Irene Montero, en aquel vídeo que le grabaron un medio de comunicación diciendo que se podía saber, pero no lo podían decir. Imagínate lo que hubiera sucedido, tía,
si decimos que nos habían advertido de que no teníamos que besar, ni tocar, ni nada, porque estaba la cosa ya calentita. Entonces fue una enorme irresponsabilidad que además que deberían haber pagado políticamente, pero que además derivó en un escándalo que para mí es mucho mayor, y es que a una juez de instrucción de Madrid se le ocurrió investigar al delegado de gobierno de la Comunidad de Madrid por autorizar las marchas del 8M, es decir, por un presunto delito de prevaricación, es decir, si a sabiendas de que existía un riesgo para la salud pública, no debieron de no haberse autorizado. Y una de las cosas que se nos ha olvidado es que Marlaska cesó al coronel Pérez de los Cobos por negarse a cometer una ilegalidad como era informarle de unas actuaciones judiciales que eran secretas y de las que solo debía responder ante la magistrada que llevaba el asunto precisamente por orden de la juez, es decir, Marlaska cesó a Pérez de los Cobos por cumplir con la ley, por no cometer un delito, una ilegalidad. Obviamente lo que dijo al cesarlo es que, bueno, que como era una cuestión discrecional por pérdida de confianza, y es una de las sentencias que hemos tenido recientemente en el Candelero. El Tribunal Supremo reconociendo que el cese de Pérez de los Cobos fue nulo, que no debió de haberse producido. Aquello fue un escándalo mayúsculo, porque demostró lo que yo te digo, hasta qué punto ha llegado a degenerar la democracia y la concepción de las instituciones que tienen desde el gobierno. Llamativo también tratándose de un magistrado como Grande Marlaska, ¿verdad?, que fue símbolo de la lucha contra el terrorismo, pues esa concepción que tienen de las instituciones ya apuntó maneras con todo aquel escándalo que hubo en su momento durante el orgullo gay, con aquel informe policial vergonzoso que venía sin membrete y sin la firma o el número de identificación de los actuantes, de los agentes. Para justificarlo de Ciudadanos, ¿no? Para justificar, para, digamos, que echar la culpa de los incidentes del orgullo a Ciudadanos, de que eran unos montapollos, como se dijo en su momento. Bueno, pues con el caso de Pérez de los Cobos se evidenció que el gobierno tenía mucho miedo a que se siguiese profundizando en la responsabilidad del Ejecutivo por las convocatorias del 8M. A mí me parece increíble que por eso no dimitiera la ministra de Justicia en su momento, pero claro, viendo que hay 1000 y pico violadores beneficiados por las rebajas de penas del sí y más de 100 en la calle, y aquí tampoco dimite nadie y tampoco se le cesa, pues es que ya nos estamos acostumbrando. Claro, en la medida en que no se toma, no tiene ningún tipo de consecuencias sus actuaciones, la gente como que les resta gravedad, porque si una cosa es muy grave y no dimites, pues la siguiente tiene que ser mucho más grave para que dimitas, y si tampoco dimites, pues ¿cuál es lo siguiente? ¿De acuerdo? Yo creo que se han dado cuenta de que tampoco tiene unas grandes consecuencias políticas para ellos, sobre todo en temas en los que la mayoría de la gente no está demasiado puesta o tampoco sabe medir la gravedad de las circunstancias de lo que acaba de pasar. Yo creo que con todo esto, cada vez que se empiezan a utilizar términos jurídicos, cada vez que se empiezan a hablar de instancias como el Consejo General del Poder Judicial, no sé qué, hay una parte de la población que desconecta porque no está interesada en esas cuestiones. Entonces, en el momento en el que no saben defender o no saben la magnitud que tiene el hecho de que se estén asaltando esas instituciones, pues hace que esta peña diga, bueno, ¿qué más? Claro, no, ellos, mira, ellos se han dado cuenta que funciona mucho mejor el eslogan que la explicación, porque las realidades son complejas, pero la propaganda es muy sencilla. Entonces, tú imagínate, yo para explicar por qué estaban mintiendo con la ley del solo sí es sí, recuerda que tuve que hacer un hilo de no sé cuántos tweets y luego estuve aquí en tu programa y grabamos un programa
que no sé si estuvimos desmontando mentira a mentira 40 minutos y explicando por qué el consentimiento ya estaba en el centro, explicando por qué no era cierto que no hubiera que probar ya la violencia o la intimidación, en fin, toda esa serie de gansadas, todo lo del derecho transitorio, todas las gansadas que pusieron en marcha. A ellas les basta con decir fachas con toga, justicia patriarcal. Sí. Justicia patriarcal. No, pero es tan fácil como tú, por ejemplo, haces una crítica que está articulada, que está razonada y todo lo que tú quieras. Pero a ellos simplemente con ignorarte y seguir a lo suyo y entender que tú formas parte pues, de ese ruido mediático de la ultraderecha, lo que cojones sea. Entonces, a partir de ahí, ellos, con que su electorado, con que sus fanáticos se crean lo que les dicen, muchos de ellos lamentablemente lo hacen. También te digo que la hostia que se van a pegar va a ser importante esta gente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final, mira, yo me niego a asumir esa máxima de que todo el mundo es idiota menos yo, ¿sabes? La gente no entiende, yo sí, pero la gente no lo entiende. Yo creo que la gente a lo mejor no es capaz de razonarlo o de exponerlo, pero sí que tienen una intuición primigenia que les dice que algo está mal. No, hombre, porque que hay algo que no encaja. Sí. Es que yo lo que creo es que han forzado tanto la máquina, o sea, han tratado a la gente por tan tonto, que al final... Que la gente, aunque no entienda de qué va el asunto, se da cuenta de que lo están tildando. Yo recuerdo que, por ejemplo, a Ángela Rodríguez Pam, a Irene Montero y tal, se les ha revelado una parte importante, ya no del feminismo, con lo de la ley trans y las feministas radicales y las TERF y todo esto, sino gente que debería estar más o menos dentro de su cuerda. Yo recuerdo a una de las chicas, una podcaster, que es la de Estirando el Chicle, creo que se llama Victoria Martín, no recuerdo ahora muy bien su nombre, pero yo hice un vídeo al respecto, pues esta es el prototipo de chica medio podemita, muy de izquierdas, feminista y tal, no sé qué. Y yo recuerdo a esa chavala teniendo un extracto en el programa, en un programa que tenía, donde mandaba a tomar por culo a Ángela Rodríguez Pam. Decía, en plan de, a ver, señora, por favor, ¿sabes? Fue a partir de la que la otra hiciese un chiste, además, en una ponencia, en un programa que tenía, que dijo, uy, sí, cientos, miles de violadores saldrán a las calles, claro, jajajaja. Y yo recuerdo que ya esta gente le dijo, mira, señora, por favor, ¿sabes? Hay un límite por el cual nosotros estamos dispuestos a hacernos los tontos, pero ya que me escupas en la cara... Es que yo creo que seguramente tú le preguntas a esa chica y no te sabe fundamentar, es decir, exponer los motivos por lo que considera que Rodríguez Pam nos está tildando de idiotas. Te podría decir a lo mejor generalidades, pero sí que tienen esa intuición de que hay algo, como te digo, que no encaja. Yo creo que es responsabilidad de quienes estamos en la sociedad civil y lo podemos explicar, al menos intentarlo. Yo me he dado cuenta que la gente sí que quiere entender, por ejemplo, algo tan complicado como es por qué era una barbaridad la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación y por qué era mentira todo lo que estaban diciendo, pues a lo mejor a mucha gente le da igual. Pero es que es muy cómodo para los políticos, sobre todo en la oposición, decir, bueno, es que esto a la gente le da igual, nosotros vamos a centrarnos en la economía y como mucho en el tema de los violadores del sí es sí, porque esto del contador es muy sencillito y lo entiende cualquiera. Es muy cómodo porque también no les obliga a realizar esa tarea de explicación que yo creo que corresponde a los poderes. Guadalupe, en el momento en el que empiezan a salir de la cárcel agresores sexuales, con el pollo que ellos han montado, con el terror sexual que ellos han estado infundiendo, con la paranoia que habían generado, y empiezan a rebajarse condenas y empiezan a salir de la cárcel, entonces el problema de tener que explicar asuntos muy complejos y que no todo el mundo entiende cambia un poco de... No, ahora tú explícale... ¿No crees que es una lástima que hayamos tenido que llegar a eso para poder decir... Teníamos razón? A mí hay mucha gente que me está diciendo, ay, pues en su momento te critiqué mucho cuando decías que era importante mantener la diferencia entre abuso y agresión y que el Código Penal estaba bien y que no era necesario hacer ningún tipo de reforma, como mucho mejorar el tema de la sumisión química, incluso si se quería llamar agresión en lugar de abuso, pues llamarlo agresión, pero más allá de eso no hacía falta ninguna reforma penal y ahora dicen, ay, pues tenía razón. Y digo, es que la lástima es tener que llegar a una situación en la que se van a beneficiar miles, porque van a ser miles al final cuando todo esto acabe.
van a ser entre, no sé, superarán los 2.000 en mi opinión, ya veremos. Miles de agresores sexuales se van a beneficiar de una ley que muchos, en plan Cassandra, ya anunciamos que iba a ser un desastre. Y fíjate, dicen, porque al final esta contrarreforma que ha tenido que aprobar el PSOE con el PP, lo que vuelve es al modelo punitivo anterior, ¿vale? No han introducido la diferencia entre abuso y agresión, todo se llama agresión, pero la diferencia en los distintos tipos están, ¿vale? La diferenciación de pena, no hay un tipo único. Qué casualidad que en la exposición de motivos ya no se habla del convenio de Estambul, Sergio. Vaya por Dios, ya no aparece en la contrarreforma el convenio de Estambul que nos obligaba de forma imperativa a acometer la reforma que acometió Irene Montero. Ya no está, otra trola, otro bulo. Pero hasta tal punto ha llegado la asunción de que se equivocaron, de que, como te digo, mucha gente que en su momento me criticaba, ya no solo dice, es verdad, no había que reformar, es que me dice, es que yo incluso creo que habría que volver a recuperar la diferencia entre abuso y agresión, porque no puede ser que se llame igual que te toquen el culo en el tren o que te digan cualquier tipo de piropo más sonante a que te penetren usando violencia o intimidación. O sea, ya hemos llegado al punto de que hasta que no nos estalla el problema en la cara, pues no somos conscientes de la barbaridad. Y yo, por ejemplo, me temo que con una cuestión como la sedición, que es tan extremadamente grave, nos va a pasar lo mismo. La gente está, bueno, es que desórdenes públicos, es que el 155, el día que a Pere Aragonés o al que venga después de Pere Aragonés le dé por decir que ya no es presidente de la Generalitat, que es presidente de la República Catalana, diga que sus consejeros son ministros, diga que los Mossos son la Guardia Civil o su ejército personal y pida a los catalanes salir por millones pacíficamente, siempre pacíficamente, a la calle a pedir la independencia de Cataluña y a permanecer en la calle hasta sentar al gobierno a negociar, pues el día que eso suceda y se vea que a ese señor metido en el Palacio de la Generalitat que se ha nombrado presidente no se le puede perseguir penalmente, es decir, no puede ni la Fiscalía ni nadie puede entrar a la Generalitat a detenerlo porque ya no es delito, porque hay un vacío punitivo en nuestro ordenamiento, en nuestro Código Penal. Ese día seremos conscientes de cómo puede ser esto, cómo es posible que hayamos llegado aquí. ¿Cómo nadie lo advirtió? Pues sí, se advirtió. Y así con tantas y tantas cosas que se están aprobando. Va a pasar con la ley trans, va a pasar con la ley de vivienda. Y mira, fíjate, hablando de la sedición, la malversación, ¿vale? Otro ejemplo de derecho penal ad personam, de modificación, de rebaja de un delito para beneficiar a sus láteres políticos, a sus socios y a sus apoyos, incluso algún que otro socialista andaluz. Bueno, pues primero que el Tribunal Supremo no se ha plegado y ha dicho que cómo va a tener más castigo el hecho de tú utilizar dinero público para comprarte un Ferrari que el hecho de utilizar el dinero público para cometer un delito, aunque tú no te lo quedes. Porque comprarle un Ferrari, pues sí, has sacado 300.000, 500.000 euros y los has utilizado en vivir la vida padre. Pero desde luego no ha hecho ni el daño a las instituciones ni a la convivencia que provocó el referéndum catalán del 1 de octubre de 2017. Entonces, el Tribunal Supremo ha tirado de jurisprudencia para decir que no, que cuando se utiliza el dinero para un fin ilícito, la pena no puede ser inferior a la que cuando lo utilizas para lucrarte, ¿de acuerdo? Pero es que además hemos sabido que la Unión Europea ha dicho que hay que armonizar en todos los Estados miembros el delito de malversación para que la respuesta penal supongan condenas a partir de determinados años. ¿Y qué pasa? Que esto va a obligar al gobierno, que en la exposición de motivos, cuando reformó la malversación, decía que esa reforma obedecía a la necesidad de homologarnos con Europa, claro. Pues ahora Europa le obliga a volver a tener que reformar el delito y aumentar las penas precisamente para homologarnos con Europa. Y ha sido toda una gran mentira, pero bueno, pero no pasa nada. Ha salido hoy Pedro Sánchez diciendo que
que bueno, que España es pionera, que España ya va por delante en ese sentido, porque ha tipificado algo como es el enriquecimiento ilícito, Claro. o sea, una cara dura de un material desconocido para el hombre hasta ahora. Y ya para ir terminando, que llevamos casi una hora, te quería preguntar por el papel que han tenido los medios de comunicación en todo esto, porque es cierto que se han intentado socavar pues ciertos contrapoderes y ciertos elementos, pero muchas veces esto ha sucedido con la connivencia de aquellos que debían de fiscalizar que esto no pasase, independientemente de que fuesen o que tuviesen editoriales que fuesen afines al gobierno en cada momento. Esto lo vimos mucho durante los primeros meses de la pandemia. Salimos más fuertes, fue portada de todos los diarios. Salimos más fuertes. Hay mucha gente que lo identifica solo con el dinero, pero no era solo una cuestión económica. Mira, yo creo que ahí es donde se puso de manifiesto cómo el periodismo ha confundido su papel, es decir, que cree que su responsabilidad social trasciende al mero hecho de comunicar de forma objetiva lo que está pasando. No hablo del periodismo de opinión, evidentemente, que eso es otra cosa. Cada uno en sus columnas de opinión puede decir lo que quiera dentro de los límites que marca el ordenamiento para la libertad de expresión, ya sabes, honor, intimidad, propia imagen. Estoy hablando del periodismo de información. Pues es cierto que el periodismo tiene una responsabilidad social, pero esa responsabilidad social llega a nada más y nada menos, porque es algo muy importante, que a tratar de comunicar de forma objetiva lo que está pasando. Y durante la pandemia vimos de manera muy clara que hasta qué punto han asumido una suerte de rol activista en la sociedad. Y además esto sucedió con medios de comunicación tanto como de corte progresista como de corte conservador. Mira, te voy a poner un ejemplo. Bueno, yo recuerdo perfectamente todo el tema con las mascarillas, pero lo que más recuerdo ahora es el tema del pasaporte COVID. El tema del pasaporte COVID era evidente que no servía para nada desde el principio. Es que a mí me da igual lo que dijera el Tribunal Supremo al respecto. Es que la realidad ha evidenciado con el paso de los meses que era una medida que simplemente intentaba ser coercitiva para todos aquellos que habían decidido no vacunarse, es decir, hacerle la vida más difícil y más complicada a los no vacunados. Pero desde un punto de vista sanitario no servía absolutamente para nada. Y yo recuerdo tener que defender y decía, bueno, vamos a ver, si las vacunas lo que hacen es que no te inmunizan y tampoco impides que tú transmitas la enfermedad, como cualquier vacuna, no se conoce ninguna vacuna que impide que enfermes o que no transmitas la enfermedad. Lo que hace es que pues enfermes con unos síntomas más leves que hacen pues que no peligre tu vida, que no peligre gravemente tu salud, ¿de acuerdo? Entonces, pues no, había periodistas que aseguraban que había informes que decían que a lo mejor reducía un 20%, un día era un 20%, otro era un 40%, otro era un 15% la transmisión de la enfermedad. Al final, todo aquello, como no podía ser de otra manera, era mentira, pero es que incluso no había base sanitaria alguna basada, ya te digo, informes con hipótesis, que había tantas hipótesis como según se despertaba el experto de turno cada mañana, pero luego era tan absurdo que, por ejemplo, en el ámbito laboral tú no podías exigir el pasaporte COVID a tus trabajadores. Entonces tenía al señor que se sentaba en la terraza, tenía que tener el pasaporte COVID, al señor que accedía al interior del local, pero al camarero que le servía la bebida, al cocinero que cocinaba la comida, al responsable del restaurante que estaba por allí, esos señores tú no sabías si estaban vacunados o no. Y luego yo siempre utilizaba también el ejemplo de los críos. Cuando se impuso el pasaporte COVID todavía no se había empezado la vacunación de críos. Que ojo a la barbaridad que hicieron con la vacunación de los niños, una vacunación que no servía en absoluto para nada, era totalmente inútil. Se vacunó a los niños simplemente para apaciguar a los más mayores, para crearles una sensación de falsa seguridad. Y yo recuerdo eslóganes tan aberrantes como: si no te vacunas, puedes matar a tu abuelo. Sí. No sé cómo era el eslogan exactamente, pero No era un eslogan, creo que era un spot publicitario.
Sí, Como algo que así. salía un chico de fiesta, saliendo, bebiendo y tal, sin tomar esas medidas, y de repente como que ¿Cómo, contraponía a su abuelo en la UCI, su abuelo muerto y... cómo se criminalizaba a la gente joven simplemente por querer vivir, por querer salir a la calle a tomarse unas copas? Luego, estos son los mismos que promovían esas campañas, son los mismos que ahora, ay madre mía, la salud mental, los jóvenes, no sé qué, cuando los machacaron, les No, además hubo cargaron un la efecto péndulo, responsabilidad de porque la en un familia. principio eran muy... ¿no? La paranoia, el alarmismo que hay alrededor del COVID. Luego fue en plan, el COVID eran ellos los hiperalarmistas. Y nada, compaginaron las dos cosas, lo conciliaron de forma perfecta. Y ahora mismo están, pues, diciendo que, yo qué sé, Y que los medios Ayuso de mató a tu abuelo, comunicación, ¿sabes? sí, los medios de comunicación participaron de ello y por desgracia, pues esto les debería hacer reflexionar. Cuando se dice que el periodismo está en crisis y que la gente busca medios de información alternativos, que es cierto que no siempre son fiables, deberían reflexionar por qué la gente acude a informarse a otros sitios. Eso es por lo que digo. Es que la gente es tonta. No, la gente no es tonta. La gente sabe que lo que tú le estás diciendo es mentira, no encaja. ¿Cuántos medios de comunicación han aplaudido a nuestros ministros? Y mira, te voy a poner un caso que sabes que conozco muy bien. Hemos tenido a periodistas diciendo que un señor que jamás ha sido ni juzgado ni condenado por abuso sexual a su hijo, una periodista en Radio Televisión Española afirmando que este señor era un pederasta, cuando era algo fácilmente contrastable. ¿Hay sentencia? No hay sentencia. Ya está, no hay más. Si quieres construir un relato para apoyar el indulto a su expareja por el gobierno, constrúyelo con otra cosa, pero no en base a mentiras. Pues esto demuestra hasta qué punto los medios de comunicación están optando cada vez más por el activismo y olvidando cuál es esa función esencial que les corresponde. Informar en base a los hechos. Ya te digo que en la opinión podría ir un poco más lejos, pero tampoco puedes utilizar la opinión para decir que un señor es un delincuente cuando jamás ha sido condenado por ese delito ni juzgado, tan siquiera. Entonces, no sé, luego se llevan las manos a la cabeza y piden a la gente que se suscriba y hacen muros de pago, etcétera, etcétera. Y yo creo que es mucho más sencillo. No es darle a la gente... Es que la gente quiere consumir mentiras y yo no estoy dispuesto a darle mentiras. No se trata de eso. Se trata de que la gente, como digo, no es tan tonta como algunos consideran y ve que intuye que hay algo en los medios de comunicación que no funciona. A mí me dicen, oye, ¿cómo es posible que en 2 o 3 años te hayas hecho tan conocida? Y yo digo, mira, yo a veces tengo la sensación de que me he dado a conocer simplemente poniéndole palabras al perogrullo, Sergio. Porque yo muchas cosas que explico, y es así, no es falsa humildad, deberían ser perogrulladas. No tendría que ser necesario explicarlas. Y por desgracia se hace necesario, porque ya no solo porque los políticos desinformen, que eso podría entrar pues dentro, por desgracia, de lo habitual, sino que también los medios de información, los medios de comunicación desinforman. Pues muchas gracias, Guadalupe. Chicos, el libro Crónica de la degradación democrática española, España 2007-2023, los años de la voluntad institucional, ya en vuestra... De la voladura. Y en Amazon, de la voladura institucional, ¿qué he dicho? De la voluntad. Muchas gracias, Guadalupe, de verdad. Guapísima. Un beso, te despido desde aquí, estamos en contacto. Para lo que quieras, cuando tenga la entrevista te la paso, ¿vale? Muy bien, genial, gracias, Sergio.